Funcionarios que participen en actividades proselitistas en días y horas hábiles rompen el principio de imparcialidad. El Tribunal Electoral se consolida como organismo abierto. Necesario cambiar el modelo de comunicación política, coinciden investigadores. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y sin más preámbulo, vamos a la información porque tenemos diversos temas de qué platicar. Y para comenzar, los invito a conocer la información jurisdiccional generada por la Sala Superior de este tribunal. Carlos Jaime tiene el reporte. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que funcionarios del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, vulneraron la equidad del actual proceso electoral y el principio de imparcialidad previsto en la Constitución por asistir a una actividad proselitista el lunes 13 de abril a las 5 de la tarde, considerado por ley como día hábil. El Pleno confirmó que diversos servidores públicos municipales vulneraron el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, ya que en atención al tipo de actividades que cumplen, no tienen jornadas laborales definidas, por lo que solo pueden acudir a eventos proselitistas los días establecidos en la ley como inhábiles. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el que se determinó imponer una amonestación pública a Andrés Manuel López Obrador y a Morena por la realización de un evento de carácter político con motivo de la reforma energética y su consulta popular. Esto en el auditorio San Ramón Adame, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Ayotlán, Jalisco, el cual se considera un lugar destinado al culto público. El Pleno consideró que si bien López Obrador acudió a dictar una conferencia en un lugar destinado al culto religioso, lo hizo para manifestar su posición frente a la reforma energética recientemente aprobada y no se acreditó que se hubiera llevado a cabo un acto político. Y la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada que emita una nueva resolución en la que considere que la difusión de cortinillas en televisión previo a la transmisión de los promocionales que los partidos políticos tienen como prerrogativa de acceso a tiempos del Estado, pautados por el INE, sí son susceptibles de ser sancionados conforme a la normativa electoral. El Pleno consideró que la transmisión de cortinillas constituye una infracción a la normativa electoral, toda vez que adicionar alguna frase y logotipo al bloque de los mensajes referidos es indebida, al no estar autorizada por el Instituto Nacional Electoral. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime. En más información les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó un nuevo esquema normativo con el objetivo de transparentar el uso de recursos públicos y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el presupuesto que aplica para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y administrativas. Dicho presupuesto se ajusta a los principios constitucionales de economía, honradez, eficacia y eficiencia. En este sentido, en sesión de 16 de junio de 2015, la Comisión de Administración aprobó el acuerdo para regular el ejercicio del gasto correspondiente a los viáticos nacionales e internacionales para todos los servidores públicos del Tribunal Electoral, así como el acuerdo para regular los procedimientos de adquisición de bienes muebles, prestación de servicios y obra pública. El acuerdo que regula el ejercicio del gasto destinado a los viáticos nacionales e internacionales tiene el propósito de lograr la racionalidad presupuestaria y máxima transparencia, de manera que tratándose de transportación aérea nacional e internacional, se deberá optar preferentemente por clase económica o turista. El mismo criterio se aplicará en el hospedaje. Además, el informe de las comisiones deberá desahogarse dentro de los 7 días siguientes a la conclusión de la misma, en el cual el servidor público dará cuenta respecto del objetivo y utilidad de las actividades realizadas tanto en el país como en el extranjero.
Por otra parte, a partir del otro acuerdo aprobado en todas las sesiones del Comité de Adquisiciones y las diversas audiencias relacionadas con los procedimientos para tal fin, como son las juntas de aclaraciones y las sesiones de entrega de documentos, se privilegiará como primer criterio que sean videograbadas y transmitidas en tiempo real en plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las reformas propuestas y aprobadas por la Comisión de Administración permiten consolidar al Tribunal Electoral como un tribunal abierto y comprometido con el principio de máxima publicidad. Lisa García Vélez, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Héctor Díaz Santana, investigador del Instituto Politécnico Nacional, Roberto Duque Roquero, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Pedro Lara Aymalo, funcionario de este Tribunal Electoral, señalaron que el modelo de comunicación política en México debe transformarse en uno de mayor contenido que permita informar a la ciudadanía de forma adecuada sobre los asuntos político-electorales e incentive su participación en las elecciones. Durante su participación en el programa Votar, que se transmite a través de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestaron que los organismos electorales y los medios de comunicación tienen la obligación moral de garantizar que la ciudadanía cuente con todos los elementos necesarios para emitir un voto informado. En este sentido, establecieron que se debe garantizar la existencia de mayor debate entre candidatos, así como la inclusión de nuevas herramientas de comunicación, como es el caso de las redes sociales, lo cual permitiría, dijeron, una mayor participación de la juventud, que actualmente es apática porque no se siente identificada con la oferta electoral de los partidos políticos y de los candidatos. Por otra parte, José Luis Vargas Valdés, especialista en materia electoral, aseguró que la ciudadanía debe confiar en las instituciones que intervienen en la organización, vigilancia y validez de los procesos electorales, ya que son órganos colegiados que han demostrado su imparcialidad en la tutela de la voluntad popular. Durante la emisión del programa Justicia Electoral a la Semana, que se transmite por plataforma electoral, por aquí por el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Vargas Valdés afirmó que al final de cada etapa del proceso comicial hay un periodo para impugnar, de manera que se revisan y validan los resultados, lo cual garantiza la certeza y legalidad de estos. Afirmó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, la FEPADE, son órganos colegiados cuyos integrantes son especialistas en la materia y cumplen con procesos de selección complejos, así como cualidades específicas, situación que permite blindar el voto. Ahora lo invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana le recomendamos Derechos Políticos y Democracia en México, la publicación que es coordinada por Rubén Enrique Becerra, visitador general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por Leopoldo Gama Leiva, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey, contribuye a la definición y especificación de las reglas e instituciones idóneas para garantizar los derechos políticos como derechos humanos. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñame a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a la Sala Regional Guadalajara, que confirmó la inexistencia de la infracción a la ley por parte de la agrupación política Alianza Ciudadana del Partido Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro Ramírez e Ismael del Toro Castro. El Pleno avaló la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que determinó
que no se acreditó la existencia de actos anticipados de campaña y utilización de programas gubernamentales con fines de promoción personalizada por parte de Enrique Alfaro Ramírez. Lo anterior debido a que con la presentación del proyecto denominado Ciudad Segura en su calidad de presidente de Alianza Ciudadana, solo atendió a las finalidades de las agrupaciones políticas estatales establecidas en la legislación electoral local, por lo que dicha acción, dijeron, no puede considerarse como proselitismo político configurativo de actos anticipados de campaña. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la violación a la ley por la colocación prohibida en equipamiento urbano de la propaganda electoral de Francisco Reinaldo Cienfuegos Martínez, entonces candidato a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, postulado por la coalición Alianza por tu Seguridad. Esta fue integrada por los partidos Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y el Partido Demócrata. El Pleno confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que acreditó la colocación prohibida de propaganda en un árbol y poste de energía eléctrica alusiva a Cienfuegos Martínez, motivo por el cual se le sancionó con una amonestación pública. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó desechar de plano los medios de impugnación promovidos por Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Pedro Cámara Castillo, Manuel Jesús Sarmiento Urbina, Mario Enrique Pacheco Ceballos e Ileana Janet Herrera Pérez en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Campeche que confirmó la designación de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional por parte de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Los magistrados de la Sala Regional desecharon de plano las demandas al determinar que las pretensiones de los actores eran irreparables, pues resultaba evidente que ya se estaba plenamente superada la etapa de preparación de la elección con motivo de la jornada electoral realizada el pasado 7 de junio. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala que emita una nueva resolución en la que se pronuncie sobre el pago de diversas remuneraciones a funcionarios del Ayuntamiento de Nativitas. Asimismo, ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral por conducto de la vocalía respectiva de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla que inicie el trámite de reposición de credencial para votar con fotografía y haga entrega de dicho documento a María Elena Rodríguez Cano. Por otro lado, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó desechar el medio de impugnación promovido por Alejandro García Vázquez, quien pretendía ser registrado como candidato a regidor del Ayuntamiento de Zumpango en el Estado de México por el partido político Morena. El Pleno determinó la improcedencia del recurso toda vez que ya se llevó a cabo la jornada electoral. Asimismo, determinó la improcedencia del medio de impugnación promovido por Karina Pérez Sánchez, quien exigió que se tenga por no interpuesta su renuncia al registro de candidatura a regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla, allá en el Estado de México, postulada por el Partido Encuentro Social. El Pleno determinó desechar de plano la demanda porque el acto reclamado es irreparable debido a que ya fueron celebradas las elecciones el pasado 7 de junio. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el promocional del Partido Revolucionario Institucional titulado No Más vulneró la normativa electoral, toda vez que en su contenido se utilizaron fragmentos de conversaciones telefónicas privadas del senador del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, así como de Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, candidatos panistas al gobierno de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente. El Pleno impuso una multa de 140,200 pesos al Partido Revolucionario Institucional, ya que el contenido del promocional vulnera el derecho fundamental de las comunicaciones privadas, pues si bien la retomó de diversos medios de comunicación, no debió incluirlas, dijeron, en su propaganda político-electoral. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. El organismo comicial organizó de manera conjunta con el Colegio de México, el Colmex y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el seminario Los grandes problemas de México, las elecciones del 7 de junio de 2015. En las instalaciones del Colmex, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó que la jornada electoral del 7 de junio debió considerarse exitosa porque la ciudadanía no solo demostró que su voto sirve y cuenta, sino que su presencia en las urnas exorcizó el boicot en distintas regiones del país. De cara a los comicios federales del 2018, advirtió la necesidad de que los grandes problemas nacionales sean atendidos para evitar contextos sociales conflictivos. Y como le hemos informado en este espacio, en el marco del actual proceso electoral, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información realizó un observatorio electoral de medios para vigilar la cobertura de la información. Ya está en la línea telefónica Magdalena López Rocha, coordinadora del Observatorio Electoral de Medios 2015 en el capítulo Oaxaca de la MEDI, para que nos platique sobre el balance final de este ejercicio. Magdalena, buenos días. ¿Y cuáles son los resultados del observatorio? Muy buenos días, Silvia. Pues mira, el presente observatorio, como te comentaba, dio seguimiento a 11 medios de comunicación aquí en Oaxaca. En su conjunto emitieron 159 unidades informativas entre notas, entrevistas y comentarios específicamente relacionados con las actividades de campaña de candidatos y candidatas de 8 partidos políticos y una coalición. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones generales que se desprenden de este observatorio? Bueno, primeramente que estas elecciones como la anterior, la de 2012, el partido que recibió la mayor cobertura periodística a las campañas fue el PRI, con 64 notas. Respecto a la cobertura por candidatura, esta fue distinta y desigual por plataforma. En la radio, el candidato de Morena por el Distrito 8, Humberto López Lena, fue el que recibió la mayor cobertura informativa. En la prensa fue la candidata del PRI por el Distrito 5, Sofía Castro Ríos, en tanto que en los ciberperiódicos fueron la candidata del PRI, Beatriz Rodríguez Casasnovas, y Francisco Martínez Neri, ambos candidatos por el Distrito 8. Digamos que los distritos que tuvieron mayor atención mediática fueron el 8 de Oaxaca y el 5 de Santo Domingo Tehuantepec. Respecto a la cobertura por sexo, en esta elección hubo un cambio, aunque no fue de alguna manera el deseable. Me parece que es un avance importante. De un total de 159 unidades informativas, 77 tuvieron como fuente a un candidato y 74 a una mujer. Casi estuvieron, ¿no?, de manera equitativa las coberturas a hombres y a mujeres. Magda, ¿la cobertura que se dio a las candidatas mujeres tuvo rasgos discriminatorios o de estereotipos? Es decir, ¿se informó sobre las actividades y propuestas o de cómo iban vestidas y maquilladas? Todas estas, pues mira, la información que se dio es sobre las actividades de campaña, ¿no? Efectivamente, a mí me parece importante lo que tú mencionas en esta cuestión, no solamente de los sesgos que hay, sino también de la estereotipación, ¿no?, que se hace de las mujeres. Fíjate que la mayoría se remitió a informar básicamente qué es lo que estuvieron haciendo y qué actividades desarrollaron y con quiénes se encontraron. De hecho, la candidata que más información tuvo fue Sofía Castro Ríos, ¿no?, con respecto al general. Ahora, aquí nada más cabe mencionar algunas cosas. La primera es que los medios, hay medios que sí dan una atención muy equilibrada, pero hay otros medios que no. Por ejemplo, en el caso del Imparcial, que fue el medio que más cobertura informativa dio a las campañas, pues fue el que hizo de alguna manera un equilibrio importante, ¿no?, entre hombres y mujeres. En el caso de los ciberperiódicos igual hubo un equilibrio, pero lo que es la radio y la televisión dieron mayor preferencia a la cobertura de las campañas de candidatos.
ya cuando uno observa en la particularidad encuentra uno las diferencias. Lo importante es que las mujeres ahora están en los medios, me parece eso relevante. El desempeño por medio también ha sido variable y contrastante. La radio y la televisión fueron los que menos información transmitieron sobre las campañas electorales. Respecto a los ciberperiódicos, a pesar de haber tenido una actividad de difusión muy intensa, porque en todo momento había información, pues aquí hay que recalcar que 86% de su información eran comunicados de prensa. Aunque son los únicos medios que indican y reconocen la procedencia de la información, porque ni la radio, ni la televisión, ni la prensa abiertamente señalan que su información son comunicados de prensa. El hecho aquí con los ciberperiódicos es que el reproducir los comunicados pues siempre los convierte en canales de difusión de propaganda electoral y no medios periodísticos. Ese es un aspecto delicado para el caso de los ciberperiódicos. También, a diferencia de las elecciones de 2012, se observó que algunas emisiones o publicaciones informativas no han dado cobertura a las campañas. Hubo varios medios que solamente dieron apertura a dos notas informativas durante todo el proceso, y me refiero a notas informativas sobre las campañas electorales. En cuanto a también, bueno, sí hubo difusión de otras informaciones, como pueden ser el asunto de la contienda electoral, puede ser el asunto también relacionado con los llamados a la civilidad, a la no confrontación, a las opiniones sobre campañas electorales o llamados al voto. Esta también información tuvo un papel relevante. Y los actores quienes estuvieron proporcionándolas pues fueron organizaciones no gubernamentales, las instancias electorales, los partidos políticos, el empresariado, que le dieron un fuerte peso, ¿no? A la iglesia igual, y bueno, a las instituciones electorales. Otra cuestión que nos parece relevante es la falta de diversificación de los géneros periodísticos, pues la mayor parte de la información que se transmitía sobre las campañas eran mediante notas informativas, es decir, había ausencia de reportajes, que como quiera el reportaje da profundidad, igual que también la entrevista, ¿no? Amplitud de alguna información en específico. Esto es, digamos, lo que en términos generales vimos. En la información también algo que quiero señalarte es relativo al lenguaje incluyente. Hay un avance, no también igual no el deseado, pero ya por lo menos el asunto de la información visibiliza a las mujeres como sujetos activos de las actividades electorales, y esto es importante. Por todo lo que me estás platicando, ¿consideras que la cobertura cumplió con el objetivo de proporcionar elementos a la ciudadanía para que emitiera un voto informado? Bueno, pues te decía que nosotros concluimos que con respecto a este observatorio, que los medios dieron una cobertura, nos parece muy escasa, inequitativa y sombría a las campañas electorales de candidatos y candidatas, y esta información es insuficiente para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada de por quién votar y por qué votar. Eso es lo que nos parece como resultado del observatorio, que, insisto, va dirigido a la ciudadanía específicamente para conocer un poco más a sus medios y para también asumir una actitud más crítica de lo que ve, lo que lee y escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Magda, ¿harán algún pronunciamiento o alguna recomendación? Fíjate que ya, de hecho, antes de empezar las campañas hicimos un pronunciamiento, varias organizaciones no gubernamentales, pero ahora lo que nosotros estamos planteando y estamos viendo la posibilidad es de que pues la ciudadanía no solamente puede asumir el papel de recibir información, ¿no? Sino también que la ciudadanía puede proporcionar información, y me parece que también puede ser constructora de contenidos mediáticos. Es decir, que yo no dudo que a lo mejor el siguiente año, para el siguiente proceso electoral, estemos viendo una ciudadanía organizada tratando de asumir, ¿no?, también estas responsabilidades de buscar la información que le resulte importante, necesaria y suficiente para tomar decisiones. Magdalena López Rocha, muchas gracias por haber compartido con nosotros la información oportuna generada durante este ejercicio. Muy buenos días y hasta la próxima. No, al contrario, muchísimas gracias, Silvia, a todos ustedes y a todas ustedes por los espacios que nos dieron para difundir los resultados de este Observatorio Electoral de Medios en Oaxaca.
En más información, durante la jornada electoral del 7 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República registró 120 averiguaciones previas, 1.365 actas circunstanciadas y 44 carpetas de investigación. De acuerdo a la información de la dependencia, por primera vez en una jornada electoral hubo detenidos. En total, se detuvo a 63 personas por delitos electorales federales. Ahora vamos a dar un recorrido por las entidades del país. El Instituto Electoral del Distrito Federal realizó el primer taller de capacitación en materia de presupuesto participativo. Este se impartió a integrantes de consejos de los pueblos. Los ciudadanos que asistieron pudieron conocer aspectos importantes para la elaboración de proyectos específicos de cara a la consulta que se realizará en noviembre próximo. La intención del organismo local es fortalecer las capacidades y habilidades en materia de gestión para el desarrollo comunitario y elaboración de proyectos específicos para el presupuesto participativo que se ejercerá en 2016. El Instituto Electoral de Morelos nombró como nuevo consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca a Omar Clemente Juárez, luego de aceptar la renuncia por cuestiones de índole personal de su antecesora Norma Zompa Camacho. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. En la República Dominicana, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Constitución para permitir la reelección. Con 181 votos a favor y 39 en contra, la Asamblea aprobó el proyecto que establece la reelección presidencial por un solo periodo. En más información, en Argentina, alianzas y partidos deberán definir a sus precandidatos y sus estrategias electorales previas a los comicios primarios de agosto con vista a los generales de octubre. Estos días de definiciones pueden cambiar el panorama político. Además de las fórmulas presidenciales, se conocerán las listas de candidatos al Parlasur y a diputados por la provincia de Buenos Aires. En referencia a la presidenta Cristina Fernández, desde hace tiempo se dice que puede postularse a un puesto del Parlamento del Mercosur. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención. Lo espero el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.